Vamos a reanudar la sesión vespertina con la presentación del doctor Gustavo Ernesto Ous Barrios, licenciado en Filosofía y Educación de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a doctor en Educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y doctorante en Investigación Educacional por la Universidad de Sevilla. Es un renombrado consultor nacional e internacional en materia de desarrollo y evaluación de la formación profesional, en donde ha tenido oportunidad de incursionar en Panamá, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Chile y por supuesto también aquí en México. Es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud. La obra del maestro Gustavo Ernesto comprende más de 50 artículos y documentos de trabajo de investigación en los últimos años. Tiene más de 10 libros sobre temas de su especialidad y recientemente ha dirigido 30 tesis de grado de magíster. Miembro de la Sociedad Chilena de Filosofía, miembro de la Asociación Chilena de Tecnología Educativa y miembro de la Organización Mundial de la Educación Preescolar, OMEP. Ha sido evaluador y consejero externo de distintas universidades, como Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, la Universidad Austral, y su trabajo en la Administración de la Educación Superior tiene aspectos como el de ser parte de la Comisión de Planificación del Programa de Maestría en Educación Preescolar, en convenio con la Universidad de Montreal, en Canadá, y con la Universidad Central de Santiago. Su labor directiva incluye ser director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, director de Desarrollo y Apoyo Docente de la Vicerrectoría Académica de la misma universidad, rector del Centro de Formación Académica San Agustín de Talca, dependiente del Obispado de Talca, director de la División y Planificación de Estudios de la misma rectoría y director del Departamento de Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Talcahuano en 1981. Con ustedes, las ideas y el pensamiento de Gustavo Ernesto Ous Barrios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar de regreso en México para encontrarme nuevamente con mexicanos y mexicanas y mis amigos queridos, ¿ya? País al que nosotros los chilenos tanto le debemos, y no puedo dejar pasar la oportunidad de señalar que los chilenos tenemos una profunda deuda de gratitud con este país que nos abrió su puerta y su corazón en los momentos más tristes de nuestra historia. El año 73, para el golpe de Estado, una gran cantidad de compatriotas encontró su nuevo hogar, su nuevo espacio, una acogida, un abrazo fraterno en México. ¡Viva México! Bien, ahí está. Esta presentación, que se supone no debe durar más de 30 minutos, cosa que prometo y no cumpliré, ¿no? Nunca se sabe. Ahora sí, si todos, como estamos después del almuerzo, duermen tranquilos, no roncan, todo andará bien, ¿no? Tiene un título largo, pomposo, lleno de promesas que seguramente no voy a cumplir, pero haré lo que pueda, ¿no?, para por lo menos instalar preguntas, que es lo más importante que hacemos los universitarios. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la Universidad Veracruzana, a su rector, por esta invitación tan gratuita, tan generosa, y de modo particular a este amigo querido que es Salvador Malo, quien corrió este riesgo de invitarme, y ninguno, ni la universidad, su rector, ni Salvador, me pusieron ninguna referencia, ninguna línea, ninguna condicionante, puesto que esto, y para mí es tan importante, representa el genuino espacio de la libertad de pensamiento y de expresión en el mundo universitario.
Yo entiendo que esto no es todos los días así, es cierto. Tampoco mi universidad es así. Pero son estos momentos de caos, ¿no es cierto?, en el cual podemos remecer y estremecer nuestras convicciones, nuestras estructuras, nuestras creencias, a ver si podemos mirar el mundo y nuestra universidad y nuestra realidad académica con miradas renovadas, que es lo que nos ha pasado en el curso de la mañana. Entonces hemos tenido unas conferencias extraordinarias que nos han abierto, ¿no es cierto?, el panorama del futuro de la universidad. Enseguida también quiero hacer un reconocimiento a quienes me han enseñado todo esto, que son mis compañeros y compañeras universitarios de Chile particularmente, pero también de América Latina, y a los estudiantes, que son quienes nos están educando. Y gracias a ellos, ¿no es cierto?, podemos decir, nosotros los jóvenes seguimos en la trinchera. Jóvenes con exceso de años, pero jóvenes. Y finalmente quiero señalar algunas precauciones. En primer lugar, yo no hablo por la Universidad de Chile ni por su Facultad de Medicina. Quiero dejar eso en claro, puesto que todas las incoherencias que pueda pronunciar son de mi responsabilidad y no de mi universidad. Por cierto, que mi universidad, la Universidad de Chile, que es la universidad estatal de mi país, está de trasfondo, ¿no es cierto?, englobando todo lo que voy a decir. Ciertamente, y ustedes se darán cuenta en el curso de estas palabras, que más allá de la presentación generosa que ha hecho el maestro doctor Porfirio, también tengo mis posiciones. Ya políticamente soy incorrecto por opción. Es importante siempre estar en la oposición con la mirada crítica, con la sospecha, ¿ya?, puesto que el día que nosotros nos entreguemos este espacio de libertad de pensamiento que es la universidad, se acaba y ya no tiene más sentido. Vengo de un país pequeño, es un país que tiene 16, creíamos que éramos 17, pero no es cierto, 16 millones y medio. Como yo digo, vengo de la calle, vengo de los bordes del continente también, y desde ahí estoy hablando, ¿no? Desde ahí estoy hablando. Entonces quiero hacer esas precauciones para dejar las cosas más o menos en claro. Y para partir, en primer lugar, quisiera poner algunas de las premisas desde las que voy a hablar. La primera premisa es ciertamente que la universidad es un invento europeo, de eso no cabe duda, la universidad que tenemos nosotros. Ya. Es una invención europea que se instala en América Latina a raíz de la colonización. Las primeras universidades en los países conquistados y colonizados por el Imperio Español son universidades que vienen configuradas bajo el marco ideológico y doctrinal de la Iglesia Católica, del punto de vista doctrinario, y del Imperio. O sea, son universidades públicas con un carácter ideológico religioso claramente definido. A diferencia de los países al norte del Río Grande, donde las iniciativas de construcción de universidades son fundamentalmente iniciativas de rango privado, ¿no? Harvard y todas esas son iniciativas que vienen de los privados. Entonces, nuestra América ha sido una iniciativa gubernamental como parte de un programa civilizatorio. Eso para mí es una clave importante. Posteriormente seguimos todos los avatares de la Universidad Europea, pasando por la influencia de la Universidad Napoleónica, la Universidad Humboldtiana, el modelo de universidad liberal del cardenal Newman, del que se nos habló en la mañana, ¿no?, etcétera. Pero la universidad sigue siendo un invento europeo y difícilmente nos podemos desprender de aquello. Hay países, y México creo que es señero en aquello, que se han atrevido al cultivo de su propia personalidad, pero seguimos siendo europeos en ese sentido. La hemos adoptado no solamente en su forma, sino también en su sustancia, en su estructura, su dinámica y su forma de relacionarse con la sociedad, en su ethos y en su pathos. Hemos adoptado y hemos apropiado la universidad. La segunda premisa que quiero instalar es que la universidad actual es un fruto
de la modernidad, no es la universidad medieval que pudimos haber leído, ¿no es cierto?, en el libro de historia, y la universidad actual no es una universidad que ya represente el universo del saber humano, que en su momento, ¿no es cierto?, siglo XIII, XIV, la época de las grandes sumas, ¿no?, de las grandes síntesis, la suma teológica, un claro ejemplo de aquello, que tienden a condensar todo el saber, y la última suma, para llamarla así, la enciclopedia, ¿no es cierto?, de Diderot, que tiende a englobar todo el saber humano. Ya no es así, ¿no? Nuestro conferencista, nuestra colega y amiga Gabriela nos ha mostrado cómo el saber está distribuido, el saber se acumula y ninguno de nosotros puede tener la pretensión siquiera de saber cuáles son las áreas que están en desarrollo, menos aún los contenidos. La universidad no es el lugar de todo el saber, pero más grave aún, no es un lugar de todos. La universidad no es el lugar de todos. La universidad no es universal. Más aún, es excluyente. Está en lo que yo pienso. Es una universidad, la universidad como institución, estoy hablando en general, y seguramente esta descripción no le cabe a ninguna de las universidades en la cual participamos o militamos los presentes. Son de las demás. Pero ahí están. ¿Por qué son excluyentes? Yo creo que nuestras universidades son excluyentes en parte también, los últimos años, porque se han hecho eco del programa del neoliberalismo. En particular en lo social, en lo epistemológico y en lo ontológico. ¿No veo lo que pasa ahí? No, todavía no. En lo epistemológico, o en lo social si quiere. En lo social la exclusión es obvia. Lo señalaba Manuel en su intervención en la mañana respecto de la universidad virtual y los que no tienen internet. ¿Ya? ¿Quiénes quedan fuera de las universidades? Normalmente, los segmentos menos privilegiados. Quedan fuera los más pobres, los que están alejados de los grandes centros urbanos, que suelen ser los más pobres, los indios, los diferentes, las víctimas de una educación de poca calidad, ¿no?, que suelen ser los más pobres, los que no hablan el idioma, el castellano, quedan fuera. Están fuera por diseño, ni siquiera por falta de capacidad. Por diseño, la universidad no los admite. Estoy haciendo una descripción, no estoy haciendo ¿no es cierto?, una cosa de culposa. Es así, yo lo veo así. Posiblemente, ojalá estuviera equivocado. Si bien hay intentos en la línea de la inclusión, de la integración, todavía son propuestas de movilidad del tipo de afuera adentro, ¿no?, que vengan a la universidad. Pero nosotros no tenemos claros vasos comunicantes con el resto de la realidad, a no ser aquellos programas de extensión de los que nos instaló Newman en su tiempo, siglo XIX, en lo cual salimos a comunicar a la comunidad los aportes y los descubrimientos y las cosas valiosas que hemos desarrollado. Se me está acabando el tiempo y yo la primera diapositiva de 15. Bueno, pero me voy a poner 1:05, así que nadie puede hacer preguntas, por favor. Del punto de vista epistemológico también tenemos una matriz de exclusión. Esto significa que hay saberes humanos que no tienen lugar en la universidad. Voy a poner un solo caso, las medicinas alternativas. No se enseñan en la escuela de medicina, no tienen lugar. ¿Por qué? Porque no se ajustan al patrón de conocimiento universitario, es decir, no se ajustan al modelo de la ciencia. Dentro de la propia universidad también tenemos jerarquías. Tenemos la ciencia, con mayúscula, la ciencia experimental, de manera importante, en la cúspide. Después, en un nivel secundario, las autodenominadas ciencias sociales, que se llaman ciencia, pero uno las mira. Ahí. Más abajo en la escala están las humanidades.
ya que por lo menos en algunos casos la filosofía a veces tiene ciertas estructuras lógicas, se mueve. Y más abajo en el piso ya están las artes, que no son ciencia, definitivamente. O sea, hay una estructura de jerarquías del saber. Y epistemológicamente la universidad se identifica con los saberes más clásicos, más, más normatizados, más estructurados, más estables y que tienen mayores garantías, siguiendo un poco la lógica de la teoría de intereses de Habermas, ¿no es cierto? Aquellas se marcan claramente en el marco del saber del interés explicativo, para describir, explicar y controlar la realidad. Entonces, esta exclusión también nos marca. Hay exclusión social, hay exclusión epistemológica y también hay exclusión ontológica, en el sentido que la universidad construye un discurso que configura realidades. Estas son realidades sociales, realidades profesionales, realidades tecnológicas y también la constituye a la realidad personal de cada uno de nosotros. Y la formación de profesionales es uno de los efectos ontológicos de constitución en el ser, en el estar siendo, más importantes y más notables. Y no solamente la universidad nos configura, sino que nos configura de manera tal que durante el resto de nuestra vida, lifelong learning, seguiremos necesitando y requiriendo de la universidad para no perdernos ni diluirnos en la indeterminación o la desactualización. Entonces, la línea de educación continua es una línea de alimentación y de mantenimiento de las identidades que hemos construido y nos han sido construidas en el mundo de la universidad. Así que eso es lo que yo estoy viendo y quiero ponerlo acá, ¿no?, ante ustedes como una estructura de preguntas. Y la última pregunta que yo me hago, ¿no?, ¿es posible un pensamiento alternativo? ¿Es posible? O sea, está como una afirmación, le faltan los signos de interrogación, ¿no? Entonces, empiezan a surgir unas preguntas al respecto. ¿Cuál es la matriz ideológica de la universidad? Es decir, ¿cuál es la estructura de creencias y supuestos sobre la cual construimos, alimentamos, mantenemos y proyectamos a la universidad como institución social? Hay una matriz aquí, ¿no? Y ciertamente, y de alguna manera, yo considero que en la mañana lo reflejamos y en general todo el discurso universitario lo refleja, es la matriz, ¿no es cierto?, del metarrelato del positivismo que buscamos, ¿no es cierto?, el desarrollo, en la idea de los proyectos. Yo también hablo del proyecto país, para mi país. Buscamos aquí, estamos en una estructura de supuestos. El principal supuesto es que la historia tiene un destino y podemos llegar hasta allá, ¿no?, que es la gran promesa, una de las grandes promesas mesiánicas de todas las metarrelatos, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con la validez y la legitimidad de lo que somos y lo que hacemos y lo que enseñamos. Es decir, la validez, y me voy a centrar en el tema del conocimiento solamente, porque si no, no vamos a terminar nunca, la validez de lo que creamos como conocimiento y de que enseñamos conocimiento. Y esa validez normalmente nosotros la aseguramos en los círculos internos de la academia, ¿ya? Y nosotros sometemos nuestros trabajos a la comunidad académica, a la comunidad de nuestros pares de la especialidad, lo mandamos a revistas especializadas donde hay referees muy exigentes, y si pasan esas barreras entendemos que ha sido validado nuestro conocimiento. Validado por una comunidad que tiene sesgo, que no es ingenua, ¿no?, que no es neutra, es una comunidad determinada. Por eso hay que escribir en inglés, no en francés, no en alemán, porque si no están en la ISI, ¿eh? No están en la revista ISI, no hay revistas en alemán, creo, o debe haber dos, con suerte. En castellano creo que hay 3. Entonces, hay un tema, ¿no es cierto?, de cuál es la validez. Pero la otra cosa más importante, ¿cuál es la legitimidad de lo que hacemos? ¿Cómo nos legitimamos ante la sociedad chilena, argentina, mexicana, peruana, ecuatoriana? ¿Cómo nos legitimamos como universidad, como institución? Y no solamente somos un reducto de privilegiados, ¿no es cierto?, que están haciendo cosas de las cuales la gente a veces poco sabe. Entonces, esa es una cuestión sumamente importante.
en mi manera de ver. La legitimación de nuestras propuestas. Por ejemplo, la legitimación de nuestras propuestas curriculares o la legitimación de nuestras propuestas de investigación. ¿Cómo las legitimamos frente a la sociedad, a la comunidad, que finalmente es la que, particularmente en el caso mexicano, está financiando, está pagando para que nosotros estemos aquí? La tercera pregunta tiene que ver con las fisuras y los quiebres. Es decir, ¿cómo podemos identificar nosotros los quiebres en nuestros procesos, en nuestros modelos de conocimiento? ¿Cuáles son las fisuras que hay? Y cuando hablo de fisuras, estoy hablando de aquellas grietas en las cuales nosotros podemos instalar nuevas ideas. Mientras más, es una expresión que les encantaba a los militares en mi país, monolítica y granítica, sea la teoría, es más difícil innovarla. O sea, todos necesitamos un componente caótico para poder avanzar. Entonces, las fisuras tienen que ver con la oportunidad del caos para construir el conocimiento. ¿Cuáles son? Si las tenemos. La otra pregunta tiene que ver los contextos de producción y validación en la construcción del saber. ¿Cuáles son los modelos que hemos validado y legitimado para producir conocimiento? ¿Cómo los validamos después al contrastarlo con la realidad? ¿Cuáles son los criterios de contrastación para decir esto que hemos logrado es algo que vale la pena o debemos empezar de nuevo, etcétera? Tenemos el tema del exilio de los saberes, que es otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles saberes quedan fuera? Están fuera de partida, están fuera del currículo, o sea, ya se dijo en la mañana, en ningún currículo podemos enseñar todo lo que se sabe, en ningún currículo. El currículo, por esencia, es una selección, y es una selección no ingenua, puesto que en el currículo, como bien señala Bernstein, es un campo de batalla donde entran en lucha, en conflicto, y grupos de interés que están combatiendo por instalar, ¿no es cierto?, sus propios modelos, ya sean modelos de ciencia, modelos políticos, modelos ideológicos, cualquier posibilidad que se les ocurra, ahí está. Pero tenemos un tema de exilio de saberes también que no son reconocidos al interior de la propia universidad. Entonces, ¿qué significa el saber poético? Yo conversaba hace un par de días con un compañero que él es poeta. Y él me hablaba de la importancia de la poesía para configurar el saber. Dice, ¿cómo es eso? No es cierto. Acuérdate. Y me hizo recordar que en el gobierno de uno de los presidentes de la Concertación, que es Ricardo Lagos, el asesor presidencial para las obras públicas y fundamentalmente para la construcción de la carretera costera. Recuerden que Chile es un país que no tiene ancho, solo largo, ¿no es cierto? Claro. Y tiene una sola carretera, obvio. ¿Para qué tiene que necesitar dos? No es imposible. Y se pone así como los egipcios. Entonces, y Ricardo Lagos nombró a Raúl Zurita asesor para decidir por dónde iba a pasar esa carretera. ¿Y quién es Raúl Zurita? Un poeta. Un poeta asesor de las obras públicas. Interesante combinación. Interesante combinación. Es decir, hay saberes en la humanidad, en nosotros, que están desconocidos por el diseño propio de nuestra institución. Pero también hay saberes que son invisibilizados, que son los que quedan fuera. No son invisibles, han sido invisibilizados para la matriz universitaria. Puse el caso de las medicinas alternativas, por ejemplo. Se les reconoce algunas cosas. Nosotros tenemos en la Facultad de Medicina, al frente, en el Hospital San José, hay una escuela de medicina china, ¿ya? Y nuestros estudiantes pueden cursar hasta 4 créditos de los 700 que tienen, pero algo es algo, ¿no? Pueden cursarlo, pueden ir, y de hecho. Y finalmente la última pregunta tiene que ver con cuál es la episteme, o sea, cuál es la noción del saber propiamente tal, cuáles son los saberes que nos alimentan. Y aquí nos encontramos con una tensión compleja. Leyendo un trabajo del Dalai Lama que se llama El universo en un solo átomo, el Dalai Lama decía, es muy notable que
en la ciencia occidental se explica la realidad, pero no se puede decir qué es. Y la biología estudia la vida, pero no puede definir la vida. La física estudia la materia, pero nunca ha definido qué es la realidad. Y así sucesivamente. No sé qué tan ajustada sea la expresión, pero el Dalai Lama es un tipo que a mí me merece mucho respeto y ya voy a decir por qué razón. ¿Cuál es el objeto de nuestro conocimiento e investigación que siempre se nos escapa? Porque es un objeto dinámico, es histórico y por lo tanto está en la evolución y en la dialéctica. Son preguntas que nos podemos hacer, ¿ya? Y ahora ya eliminé 15 diapositivas que había en medio por el tiempo y voy a entrar directamente al tema de la nueva ilustración. Y para pensar en esto, tomé una cita de Kant, comienzo del siglo XIX, que escribe una cosa muy notable que se llama ¿qué es la ilustración? Y él, como hombre de la ilustración, ¿no? Él dice, la ilustración, literal, ahí está el texto, significa el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable. De partida habla del hombre. Pensemos en la época, las mujeres no contaban en el plano, ¿no es cierto?, de intelectual. Pero el problema es de ellos, no es nuestro. En nuestro tiempo sí cuentan, ¿eh? Hombres, mujeres, o sea, varones y mujeres contamos por igual. Pero ese es un movimiento para salir de la puerilidad, del estado infantil, el estado de dependencia de un padre y de una madre, de un maestro, de alguien que está en posesión de las claves de la vida, ¿ya? Y la ilustración significa, en ese momento, salir también de esa relación de dependencia del gran metarrelato de la época, que es los dos grandes, ¿no es cierto? El metarrelato religioso y el del imperio, todos conectados por la relación con Dios, que es el gran sujeto que construye a los otros sujetos que son hombres y mujeres. Entonces, Kant, siendo él cristiano, que no voy a hacer de otra manera por la época, él dice, hay un movimiento para salir de este estado pueril, es decir, para lograr la mayoría de edad, la autonomía del pensamiento. Entonces, superar esto, dice, es ilustrarse. Esta puerilidad, agrega Kant, no es por falta de inteligencia, sino por falta de decisión, por falta de valor. Es por cobardía. Sapere audere, atrévete a saber. Y hoy me pregunto si estamos pensando en una nueva ilustración, ¿nos atreveremos a saber más allá de aquello que se tambalea su poco, ¿no es cierto?, como en la universidad, pero seguramente tiene todavía muchos años de vida? Tendremos el valor y la mirada apropiada para servirnos de nuestro propio entendimiento. Y aquí quisiera hacer una observación a la propuesta de Kant. Kant es un tipo racionalista, ¿eh? Él deriva también en parte importante de Descartes, ¿no? En Kant nosotros no encontramos otros argumentos que no sean los de la razón, ya sea crítica, la razón crítica, ya sea pura o la razón práctica. Incluso la moral está asentada en la racionalidad. Y quizás convendría recordar, a propósito de la ilustración, que nosotros no somos razón. Podemos ser razonables, que es lo mejor que nos podría pasar, pero no somos la razón, ¿no? No somos una cosa que piensa, como diría Descartes. Al contrario, como dijo Unamuno, dice él, creo que en la agonía del cristianismo o en alguna cosa. Yo no soy una cosa que piensa, señor Descartes. Yo soy don Miguel, el de carne y hueso, el que no se quiere morir. Ese soy yo, eso somos nosotros. Es decir, el reduccionismo intelectualista y racionalista también es una manera de traicionar y de excluir, ¿no es cierto?, en nuestro propio ser, quienes somos. Ciertamente la
La Ilustración se muestra con sus rasgos claves el antropocentrismo, por oposición al teocentrismo medieval, un nuevo renacimiento, la fe pasa de Dios al hombre, es decir, al ser humano. El progreso, el metarrelato del progreso, reemplaza al metarrelato de la providencia y la promesa del paraíso. Se seculariza la sociedad por oposición a una sociedad organizada en torno a las claves religiosas. Dios y la religión son cada vez menos importantes. Tenemos una cultura laica muy fuerte, incluso antirreligiosa, anticlerical, y en México lo supieron ustedes y nosotros lo supimos en Chile y todos lo hemos sabido. El racionalismo como la clave del pensamiento, todo se reduce a la razón, todo se origina en la razón, en la experiencia sensible, pero en la razón. Lo no racional no puede ser creído, no es objeto de episteme, como dice Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Y si no es racional, no es real. Y si es real, tiene que ser racional. Entonces tenemos una estética del equilibrio, una estética de la proporción, de la simetría. Y eso se traduce arquitectónicamente en el neoclasicismo. Tenemos un hipercriticismo, ¿no? Todo conocimiento se somete a la crítica, se somete a la experiencia, y si no pasa el filtro se declara falso. Y la sociedad y la historia comienzan a ser objeto de investigación y de crítica social, ¿ya? No son más un dato, no son más un acontecer guiado por la providencia. Deben ser investigados. El pragmatismo, en el sentido más genérico, no en el sentido lingüístico del término, ¿sí? Indica que solo lo útil merece hacerse. Aquí el pensamiento utilitarista de Bentham, por ejemplo, es muy importante cuando él habla de la mayor felicidad para el mayor número, ¿no? Que se denomina la teoría aquella, ¿no? Las letras y las artes deben ser útiles, no tienen sentido por sí mismas, sino que las letras y las artes tienen un sentido didáctico, un sentido moral, un sentido social, un sentido de elevación del pueblo a los valores superiores de la razón. También el tema de la imitación, la originalidad parece ser un defecto. La imitación de la perfección estética greco-romana es una característica, ¿no?, el neoclasicismo de aquello. Por eso hoy día nosotros tenemos la masividad estética. La moda es un claro ejemplo de aquello, ¿no? Andy Warhol lo traduce, ¿no? La moda, aquello que hoy es moda y mañana lo será, pero estéticamente todos nos uniformamos porque ser original es mal visto. En materia de cosmovisión, ciertamente el idealismo, no como teoría filosófica, sino como el idealismo como rechazo de lo vulgar, ¿ya? Lo temporal, lo histórico quedan fuera de la cosmovisión ilustrada, ¿no? Lo temporal, pues la historicidad, no es un concepto de la época, ¿no? Y finalmente, el universalismo, es decir, esta racionalidad, esta manera de entender la realidad es y debe ser universal porque corresponde a la esencia del hombre. Usted ve que hay un pensamiento muy esencialista y por lo tanto que se instala como una aplanadora sobre el conjunto de la sociedad. No hay posibilidad de opciones alternas. Por eso yo me pregunto, ¿estamos frente a una neo o una nueva ilustración? Cuando puse Neo me acordé de Neo, el personaje de Matrix. Porque de alguna forma vivimos en la Matrix. Vivimos en un mundo simbólico, completamente. Un mundo de significados. Es lo que estamos haciendo acá, construyendo significados. Hemos estado todo el día en aquello. Neo-ilustración o nueva ilustración. ¿Qué nos dice la idea de la neo-ilustración? Yo la semanticé así, podemos cambiarla de un lado para otro, es lo mismo. La idea que son dos maneras de mirarla. Seguimos manteniendo y profundizando los actuales marcos de la universidad, ajustándola a las nuevas circunstancias históricas, arreglándonos con el problema del financiamiento, viendo cómo, ¿no es cierto?, mantenemos
ciertos muros de identidad en un mundo cada vez más comunicado y por lo tanto ya no sabemos dónde terminan los cursos nuestros y comienzan los de la otra universidad, pero mantenemos la misma matriz, una universidad moderna, es decir, que responde al concepto fundamental y básico de la ilustración. Esa es una posibilidad. La nueva ilustración, podríamos pensarla, y aquí empieza la incorrección total, reconfigurar la matriz estructurante de la universidad. Y lo propongo solamente como un ejercicio retórico, para que nadie se sienta comprometido, y yo tampoco. Me quedan 5. Ok. Algunas claves. Del foco de la hiperespecialización a las miradas interdisciplinares, por ejemplo. No significa renunciar a la especialización, significa ampliar el rango de una estructura basada en la división del conocimiento a una estructura centrada en problemas, y no cualquier problema, los problemas de América Latina, ¿ya? Una universidad que se preocupe de los grandes problemas, de los problemas de la pobreza que nos asalta en cada esquina, los problemas de las diferencias atroces y la exclusión de las etnias, los problemas que significa la depredación de los recursos naturales latinoamericanos, la deforestación, ¿no es cierto?, la contaminación de las aguas. Recordemos la cosa esta del petróleo en el Golfo, la mortandad de la biología marina, los problemas que representa nuestras débiles democracias, la corrupción y un largo etcétera. ¿Para qué seguir? No soy pesimista, por si acaso. Soy optimista, bien informado, ¿no?, de una visión sectaria de los conocimientos relevantes al diálogo con otras formas de saber. Tenemos que ser capaces de dialogar con otras formas de entender la realidad. Yo le citaba al Dalai Lama, y una manera extraordinaria de pensar, y cuando él habla de otros espacios de realidad, yo llegué pensando, ¿será así? ¿Y por qué nosotros no lo cultivamos? El espacio, por ejemplo, la interioridad. La interioridad no es motivo de desarrollo en la universidad. Y la construcción del espacio interior de cada uno de nosotros sí que es una tarea. De la autocomplacencia en la neutralidad axiológica, puesto que yo no hago ciencia, yo no me ensucio las manos, ¿no?, al reconocimiento de carácter ideológico de lo que hacemos, pues. Si somos una entidad políticamente focalizada, de un foco en el desarrollo como crecimiento, y fundamentalmente crecimiento económico, a uno que busca la liberación humana, el fin del sufrimiento. Eso es lo que dice Dalai Lama, el fin del sufrimiento humano, de la explotación, de la pobreza y del dolor. Pienso yo que podríamos mirar para allá. Y para los jóvenes universitarios, es decir, para todos los que estamos aquí, tenemos una página abierta. Muchas gracias. Te pido una disculpa por el tiempo, querido Gustavo, yo soy reduccionista. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas de las regiones o de aquí mismo de Jalapa. Jóvenes universitarios. Sí, adelante, Rosaura, por favor. Bueno, te felicito por tu ponencia, aunque me sorprende oír hablar de Dalai Lama sin ir a las ciencias, algo extraño. Pero es que señala cosas que son muy provocadoras, naturalmente. Por ejemplo, decir que en América Latina solo debemos estudiar los problemas de América Latina, o no sé si lo dijiste así. Estoy completamente de acuerdo en que hay que estudiar los problemas de América Latina. Pero América Latina también tiene que contribuir al conocimiento mundial. Las universidades de cualquier parte del mundo, que se llamen universidades propiamente, que habrá que definirlas, tienen que contribuir al desarrollo del saber mundial. Y así como yo creo que es importante lo que señalas tú de promover la interdisciplina, por supuesto, pero también a las disciplinas. Tampoco puedes dejar de seguir tratando de entender el universo.
y tratar de participar en lo que se está haciendo ahora en Europa, por ejemplo, y en México. Tenemos gente de todos los países latinoamericanos que están allá tratando de entender qué es esta partícula de Higgs, etcétera. O sea, mi punto nada más es, y porque digo, aproveché la palabra porque nadie levantaba la mano, es decir, no, me parece que no es tu intención, pero sí parece un poco esquemático decir no a solo la interdisciplina o solo lo que América Latina requiera, y entiendo que trataste de dar una posición al contrario de esto, pero al final, en tus conclusiones, señalas esto y me parece que, por lo menos, yo no estaría de acuerdo. Me parece muy importante que en la América Latina se promueva todo tipo de desarrollo del conocimiento. Por supuesto, coincido contigo en tu visión, no solo la ciencia, sino también, por supuesto, las humanidades y el arte. Eso es una universidad, eso es una universidad. Pero también pensando en América Latina con las grandes posibilidades que tiene de aportar al conocimiento universal, y lo ha hecho. Yo aplaudo y comparto plenamente lo que dice Rosaura. Es posible que haya exagerado un poco las tintas, pero está bien, hay que hacerlo, ¿no? Y además se me están quedando dormidos. Pero ciertamente no puedo, y en ningún momento dije solo. Ese adverbio, yo no lo puse. Tenemos que desarrollar la ciencia y apropiarnos de la ciencia, pero no podemos quedarnos en la fragmentación. Tenemos que recuperarlo. Es decir, y voy a utilizar un concepto que he usado en otros casos, nuestra vida no es como universitarios, como seres humanos y como ciudadanos, etcétera, no es una vida en blanco y negro, ¿no? La universidad no se juega dicotómicamente, o ciencia o ciencia especializada o cosa global, ¿no es cierto?, filosofía, para decirlo así. Yo vengo de la filosofía, por eso puedo decirlo. No, lo que sucede es que nosotros vivimos tensionados, vivimos demandados por la exigencia y el rigor del saber científico, pero también por la exigencia y el rigor de la construcción interdisciplinar, fundamentalmente de las profesiones. Vivimos demandados por insertarnos significativamente en el ciclo mundial, ¿no?, del saber y de la discusión sobre el saber, pero también estamos demandados por nuestras realidades locales, por las problemáticas que enfrentamos, ¿ya? En ese sentido lo digo. No quiero, por enfatizar uno, denostar ni negar al otro, todo lo contrario. Yo señalo este carácter excluyente que tenemos como una crítica, y creo que no es bueno. Nuestros muros, que afortunadamente, como señalaba nuestra querida Gabriela, se han ido de esta universidad de ladrillos impenetrables, se han ido cayendo, se han ido difuminando. Es una buena metáfora. Nuestros muros tienen que ser cada vez más porosos, nuestras disciplinas tienen que ser más porosas para que podamos intercomunicarnos y podamos conversar. Yo lo veo en mi facultad, como a veces la gente de anatomía no puede conversar con los de fisiología. Y los de fisiología, pero ustedes son especialistas en las cosas muertas, nosotros especialistas en las cosas vivas, dicen los fisiólogos, ¿y quién puede conversar con ustedes? O sea, ese nivel de incomunicación no puede darse, ¿eh? No puede darse. Y cuando yo le digo a un sujeto, y pensemos en la posibilidad de la integración de los saberes, no se puede, pero como ejercicio, hagamos el ejercicio imaginativo, cambiémonos de planeta, es que no se puede. ¿Pero por qué? Porque no se puede. Entonces, esas posiciones son las que nos están matando. Yo sostengo y comparto 100% con Rosaura, mantener lo que somos hoy día, mejorarlo y perfeccionarlo, pero abrir también las puertas y reconocer que hay otros saberes, hay otros excluidos, hay otras problemáticas que también merecen nuestra atención y que están demandando. Solo eso. Por eso quería plantear lo que planteé, ¿eh? Pero yo soy un animal académico, así que... Doctor Sarucán. Doctor. Sí, creo que es tiempo de que cuando estamos hablando de desarrollo de la ciencia y cosas de este tipo, dejemos de hablar del desarrollo de la ciencia y hablemos del desarrollo de la investigación. Porque no es nada más la física, la biología y las matemáticas. La matemática no es ciencia, pero y otras áreas, digamos, de las ciencias naturales.
las que importan, es la generación de conocimiento nuevo en todo el margen que requerimos para entender al país. Entonces, yo hago un esfuerzo aquí para no hablar del apoyo a la ciencia, lo que tenemos que hablar es del apoyo a la investigación, desde la filosofía hasta la física del estado sólido. Entonces, creo que sería bueno que nos metamos eso en la cabeza, todos, en algún momento ya. Y el otro asunto es que estamos enfrentando cada vez más problemas que atañen a la sociedad, que ya no se pueden estudiar disciplinariamente. Y no estoy diciendo que no se estudien las disciplinas. Necesitamos economistas, necesitamos sociólogos, necesitamos químicos, necesitamos biólogos, pero tenemos que aprender a encarar esos problemas de manera multidisciplinaria. Y multidisciplinaria no significa tomar de un estante un químico, de otro estante un físico, de otro estante un sociólogo y demás, ponerlos juntos y decirles resuélvanlo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora, por lo menos en México, es empezar a preparar estudiantes, hombres y mujeres, de manera interdisciplinaria. Es decir, poner a abogados con biólogos, con geógrafos, con ingenieros agrónomos, quizá no en las carreras, pero sí en el posgrado, a entrarle a entender y a resolver problemas que tienen que ver con las cuestiones fundamentales, pobreza, medio ambiente, etcétera, que no pueden ser resueltos ya de la manera como se estudiaba física antes o se estudia química antes, sino que requieren de otro tipo de investigación, en primer lugar, otro tipo de valoración de esa investigación que no tenemos. Las universidades son particularmente hostiles a la investigación multidisciplinaria, tenemos que aprender a cambiarlo. Y yo creo que estos son retos realmente mucho más concretos que tenemos que entrarle. Y quizá antes de lanzarnos a muchas de las cosas que hablé hoy en la mañana, que hay que hacerlo también, pero primero tenemos que resolver muchas de estas cosas para que las universidades realmente empiecen a ser mucho más relevantes a las necesidades de un país, cualquiera que sea este país, ¿no? Y yo creo que en la generación de conocimiento y de inteligencia de esa manera vamos a estar contribuyendo de manera muy importante al entendimiento de los problemas para todo el mundo, no nada más para un país o para una región. Muchas gracias, doctor Sarucán. Gracias, doctor. ¿Qué más puedo decir? Yo agregar lo que dijo ya el doctor. Nada más. Pero comparto desarrollar la investigación, producir conocimiento con igual rango, hacerlo vivo. Y como usted dice, tener programas donde haya encuentros y haya conversaciones de las distintas disciplinas, que son tremendamente difíciles de producir. Pero es lo único que nos va quedando para seguir siendo universidades que aporten significativamente a un proyecto de sociedad y no solamente a intereses específicos del mercado. Demos un fuerte aplauso al doctor Gustavo Ous. Hacemos entrega un reconocimiento por su sabrosa y brillante práctica de guitarra. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo.